Gary tenía en mente tener una granja, pero no de caninos, felinos, equinos o algo por el estilo, sino de seres humanos. Quédate y te contaré cómo es que este hombre retuvo en contra de su voluntad a varias féminas. Gary Michael Heidnik nació un 22 de noviembre de 1943 en Cleveland, Ohio. Gary no tuvo una infancia fácil, sino todo lo contrario, pues en esta etapa de su vida prácticamente no conoció el amor. A sus 3 años, sus padres decidieron ponerle fin a su matrimonio. De los 3 a los 7 años, Gary y su hermano vivieron con su mamá, pero después de los 7 años de edad, se mudaron a casa de su padre, quien ya había contraído nuevas nupcias. En esta etapa de su infancia, Gary padecía de incontinencia. Todas las noches mojaba su cama. Esto hacía que su padre le ordenara que esas sábanas, el propio Gary las colgara en la ventana de su habitación, para que todos los vecinos las vieran. Está de más decir que Gary era objeto de todo tipo de risas a causa de esto. Sorprendentemente, según distintos tests a los que Gary fue puesto a prueba, su IQ era de 148. Técnicamente, era un genio. En el ámbito de las amistades, Gary era sumamente reservado y prácticamente no tenía interacción con otras personas después del colegio. A sus 14 años, Gary fue a un colegio militar, esto en el estado de Virginia. Estuvo por 2 años en la institución, pero decidió declinar antes de graduarse. Para sus 17 años, volvió a enlistarse en el mundo militar, en donde estuvo aproximadamente 13 meses sirviendo a su país. A pesar de tener dotes de haber nacido para eso, Gary no fue aceptado para ascender a posiciones especializadas. Esto hasta que logró ser trasladado a San Antonio, Texas, donde recibiría formación médico-militar. Fue movido a Alemania Occidental para los inicios de los años 60 y para 1962, debido a varios síntomas que estaba presentando, después de varios estudios, fue diagnosticado con un tema de índole mental, esquizoide de personalidad. Gracias a esto, sus superiores tuvieron que firmar su salida y fue despedido con honores, recibiendo además una pensión vitalicia. Gary siguió con su vida, encontró un empleo como enfermero, pero al poco tiempo fue dado de baja pues el trato que le daba a los pacientes no era el adecuado. De los años 62 al 87, Gary tuvo varias intervenciones en centros de atención mental, pues en al menos 13 ocasiones intentó salir por la puerta falsa y en ese mismo tiempo buscó ayuda divina. Quizá él pensaba era la solución que su vida necesitaba. Para el año del 71, Gary se unió a la Iglesia de Dios Unida, a la cual más adelante él sería el pastor. Betty Disto fue su primera esposa. Ella era ciudadana filipina que había llegado a los Estados Unidos en septiembre de 1985 para casarse con Gary un 3 de octubre de ese mismo año. El muy poco tiempo que duró el matrimonio no fue impedimento para que Gary hiciera cosas sin el consentimiento de Betty, como por ejemplo, que lo viera mientras él estaba con otras damas. Para enero de 1986, las autoridades filipinas lograron sacar a Betty de ese matrimonio. Sin embargo, Betty ya estaba encinta para esos días. Gail Linkow fue la segunda fémina con quien tuvo un hijo, a quien nombraron Gary Jr., el cual Gary, hasta mucho tiempo después, logró conocer. Anjanette Davison fue otra fémina que le dio un hijo a Gary. Ella tenía un déficit intelectual y nunca había ido a la escuela, pero crearon a una pequeñita que nombraron Maxine Davison. Anjanette tenía una hermana que también padecía de déficit intelectual. Esta se llamaba Alberta, quien había sido deshonrada por Gary. Alberta fue llevada a un sótano, en donde estuvo varios días, y está de más decir todo lo que Gary hacía con su humanidad. Poco tiempo después de ir con las autoridades, Gary fue ingresado a lugares de atención mental, pues por su dictamen no podía ser procesado como una persona normal. Pero lo que Gary hacía no se limitaba a estar solo con damas sin su consentimiento. Para 1976, tras palabras con un inquilino al cual le rentaba una casa, Gary tomó un artefacto de fuego y percutió el rostro del inquilino. Los años más intensos fueron entre 1986 y 1987. El 25 de noviembre del 86, Gary se llevó sin su consentimiento a Josefina Rivera. Para enero del 87, ya eran 3 más que estaban con Josefina. Una vez más, no es necesario explicar siquiera todas las cosas que Gary les hacía a estas damas que estaban encerradas en un sótano.
aparte de no darles ni bebida ni alimentos. Sandra Lindsay fue quien no pudo continuar y por falta de atención dejó este mundo. Ante esto, a Gary no se le ocurrió la mejor idea que cocinar. Los vecinos reportaron ante las autoridades sobre los olores, sin saber que su vecino estaba guisando lo que nunca pensaron que sería. Cuando los oficiales llegaron al domicilio de Gary, él se limitó a decir que se había quedado dormido mientras estaba cocinando, y por eso había salido el olor, pues dejó la comida en el fuego y se pasó de cocción. Gary era asiduo a utilizar electricidad con las damas, recibiendo ayuda para esto de Josefina, quien poco a poco se fue ganando la confianza de Gary al ayudarlo en todo lo que se le ocurría. Para 1987, una de ellas, llamada Deborah Dudley, tampoco pudo continuar con los actos de Gary. Ella fue llevada por el mismo Gary a Nueva Jersey, en un lugar donde fue encontrada tiempo después. Para el 18 de enero de ese mismo 87, Gary tomó a Jacqueline Askins para sustituir a Deborah. Jackie solo tenía 18 años. El 23 de marzo de 1987, Gary y su cómplice Josefina se llevaron en contra de su voluntad a Agnes Adams. Al día siguiente, Josefina Rivera consiguió convencer a Gary para que la dejara ir a ver a su familia, pues hacía tiempo que no sabían nada de ella. Sorprendentemente, Gary dijo que sí. Gary la llevó hasta una gasolinera y la esperó ahí. Ella se fue caminando y consiguió llamar al 911. La policía, al escucharla, fue a la gasolinera y arrestaron a Gary. Luego fueron a su casa, descubriendo la tremenda escena: 3 mujeres en el sótano, una liberada en la calle y 2 cuerpos, uno en la nevera y otro bajo tierra. El mejor amigo de Gary, conocido como Tony Brown, también fue puesto bajo las autoridades, aunque fue dejado en libertad tras pagar una fianza de $50,000 y testificar en contra de Gary. Brown confesó haber sido testigo de cómo Gary actuó en contra de Sandra Lindsay y cómo la separó. Después de meses de deliberaciones, Gary fue sentenciado a 2 penas capitales. Finalmente, el 6 de julio de 1999, la condena fue llevada a cabo. Después, su cuerpo fue cremado. Si el video te gustó, regálame un like y compártelo. Suscríbete para estar atento de las veces que subimos nuestras investigaciones. Por el momento es todo, pero no me despido. Esto fue Relatos que nos duelen.